Lo primero que notó Michael fue el silencio. No era un silencio reconfortante, sino uno que gritaba. Abrió los ojos y vio que el mundo se inclinaba hacia un lado. El metal crujía sobre él. El olor a gasolina le irritaba la garganta. Estaba boca abajo. El coche había volcado. Luego se oyeron voces, débilmente, presas del pánico. «Papá, por favor», era Ethan. Una segunda voz, más frenética, llegó momentos después. «Papá, me duele». Liam. Michael intentó moverse, con un dolor punzante en las costillas. Luchó con el cinturón de seguridad, con los dedos entumecidos y la respiración entrecortada. Finalmente libre, gateó a través de los cristales rotos hacia el asiento trasero. Sus hijos estaban atrapados, ambos inconscientes. Uno tenía las piernas atrapadas bajo el chasis destrozado. El otro apenas respiraba, con la cara manchada de sangre. Las llamas salían silbando por debajo del capó. El pánico se convirtió en terror. Solo tenía unos segundos. Podía sacar a uno de los niños. Al otro no podía alcanzarlo. No a tiempo. Michael dudó. Las lágrimas le quemaban el rostro mientras tomaba la decisión imposible. Agarró a Ethan. Lo arrastró, tosiendo hasta el arcén. Se volvió. El fuego había engullido el coche y con él Liam. Michael gritó hasta que el mundo a su alrededor volvió a quedarse en silencio. Ese silencio lo acompañaría para siempre. Antes de continuar, suscríbete ahora y activa la campana. Estas historias reales y emotivas no son solo contenido, son salvavidas. Forma parte de una comunidad que siente profundamente y se sana en conjunto. No te pierdas la próxima. Puede que sea la historia que no sabías que necesitabas. Antes del accidente, Michael Sanders llevaba una vida tejida por rutinas tranquilas y una fuerza silenciosa. A sus 43 años, era un padre soltero que hacía todo lo posible por criar a sus hijos gemelos, tras perder al amor de su vida, Emily, a causa de un cáncer de ovario 3 años antes. Ella era su ancla, su brújula, la única que podía dar sentido al caos. Su ausencia dejó un vacío que no podía llenar, pero lo intentaba. Todos los días, Michael trabajaba como contratista, remodelando cocinas y arreglando tejados en un pequeño pueblo de Ohio. Tenía las manos siempre ásperas y la espalda dolorida, pero nunca se quejaba. Ahora su objetivo era mantener a Ethan y Liam. Ellos lo eran todo para él. Ethan era el reflexivo, siempre dibujando, esbozando superhéroes, observando en silencio el mundo como si supiera algo que nadie más sabía. Liam, por el contrario, era como un rayo de sol, ruidoso, risueño, siempre en movimiento. Eran gemelos, pero opuestos en todo. Incluso en el dolor se reían. Michael se aseguraba de ello. Mantenía vivas las historias antes de dormir, los panqueques de los domingos, los pequeños rituales que los mantenían unidos. Estaba decidido a mantener el espíritu de Emily en su hogar, a honrarla criando a sus hijos para que se convirtieran en hombres de los que ella se sintiera orgullosa. Pero bajo la superficie, Michael albergaba miedo, miedo de fallarles, miedo de no ser suficiente. El peso de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Algunas noches, cuando los niños dormían, se sentaba en el porche trasero mirando a la oscuridad y se hacía preguntas que no tenían respuesta. Le quedaba un sueño, solo uno: mudarse con su familia de la vieja casa de alquiler a un barrio más seguro, donde los niños tuvieran espacio para crecer y la oportunidad de tener algo mejor. Había empezado a ahorrar, poco a poco, recortando gastos donde podía. Todo lo que hacía era por ellos, cada decisión, cada sacrificio. Y durante un tiempo, pareció que por fin estaban saliendo adelante, hasta aquella lluviosa mañana de martes, hasta el silencio. Durante meses, Michael había estado elaborando en silencio un plan,
Un sueño basado en el deseo más simple, la seguridad. No para él, sino para Ethan y Liam. Quería sacarlos de aquel viejo dúplex cerca de la autopista, lejos de las sirenas nocturnas y los edificios tapiados. Quería llevarlos a un lugar con árboles, con espacio, con luz, un barrio donde pudieran montar en bicicleta sin miedo. Había estado ahorrando poco a poco, cada dólar que ganaba en los trabajos que hacía los fines de semana, cada reembolso, cada propina guardada en un tarro de cristal escondido detrás de las cajas de cereales. No les decía mucho a los niños, solo les repetía: algún día las cosas cambiarán. Y entonces llegó la oportunidad que tanto había estado esperando. Un contratista de una zona más acomodada de la ciudad le ofreció un trabajo fijo, con 6 meses garantizados. No era solo un trabajo, era un impulso. Con él llegó el dinero extra necesario para que la mudanza se hiciera realidad. El primer paso tangible fue el coche. No era nuevo, ni mucho menos. Un Ford Explorer del 2007, muy usado, con demasiados kilómetros y el parachoques abollado. Pero funcionaba. Tenía calefacción y significaba que por fin podía llevar a los niños al colegio sin tener que caminar bajo la nieve o esperar a los autobuses que llegaban tarde. Lo celebraron con pizza en el suelo del salón. Liam bailaba con un trozo en la boca. Ethan se sentó junto a su padre y dibujó su casa del futuro en una servilleta. Michael guardó esa servilleta. Ese fin de semana los llevó al nuevo distrito escolar para mostrarles las calles, los parques, las posibilidades. Liam pegaba la cara a la ventana y narraba todo lo que veía. Ethan solo sonreía, absorbiéndolo todo en silencio. Michael sentía que estaba ganando. Por una vez, no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba construyendo algo. Empezaron a levantarse más temprano para ir al colegio. Los niños bromeaban sobre quién se vestía más rápido. Las mañanas se volvieron caóticas, pero en el buen sentido. Michael incluso empezó a tararear de nuevo, algo que no había hecho desde que Emily falleció. La casa seguía igual, el trabajo seguía siendo duro, pero el camino por delante parecía más luminoso. Avanzaban hacia algo que parecía esperanza, y entonces llegó aquel martes por la mañana. La lluvia golpeaba el tejado, las mochilas estaban listas. Liam no encontraba su otro zapato. Ethan tenía sueño. Michael sirvió café en una taza de viaje, les besó en la frente y cogió las llaves. Ninguno de ellos podía saberlo. ¿Cómo iban a saberlo? Que estaban saliendo por la puerta hacia el momento que lo cambiaría todo. La lluvia se había vuelto constante, golpeando el parabrisas como una advertencia que Michael no podía oír. Los niños estaban en el asiento trasero. Liam todavía se ataba el zapato y Ethan apoyaba la cabeza contra la ventana, trazando gotas de lluvia con el dedo. Tomaron la carretera secundaria. Había menos tráfico y más árboles. A Michael le gustaba así, más tranquilo, más fácil para pensar. La calefacción traqueteaba mientras expulsaba aire caliente por las rejillas, empañando ligeramente el cristal. Michael ajustó el dial, miró por el espejo para ver cómo estaban los niños y sonrió. No vio venir la camioneta. Un destello rojo. Los faros atravesaron la niebla. Una curva en la carretera que se acercaba demasiado rápido. Los neumáticos perdieron tracción. El Explorer hizo un trompo y luego se estrelló. Silencio. Luego, el chirrido del metal, el cristal roto y el olor acre de la gasolina. Michael abrió los ojos lentamente. Todo estaba al revés. Le latía la cabeza, le goteaba sangre de la sien. El volante estaba doblado, estaba colgado del cinturón de seguridad. Gritó sus nombres. No hubo respuesta. El pánico se apoderó de él. Se retorció, forcejeando con la hebilla. Esta se soltó y cayó con fuerza sobre el techo de la cabina. El dolor le estalló en el costado. No le importaba. Gateó, cortándose las manos con los cristales rotos hacia la parte trasera. Ethan tenía los ojos entreabiertos, respiraba, estaba asustado.
Liam, inconsciente, las piernas atrapadas bajo el metal aplastado. El humo comenzaba a salir del capó. Michael gritó pidiendo ayuda. Nadie vino. Agarró la pierna de Liam y tiró, pero no se movió. Se volvió hacia Ethan e intentó soltar el cinturón de seguridad. Se soltó. Lo sacó y lo arrastró por la ventana rota, ambos tosiendo por el humo. Se volvió. Las llamas se propagaban rápidamente. Corrió, de vuelta al coche, de vuelta a Liam. El calor era insoportable. Se le formaron ampollas en las manos al meterlas entre las llamas, intentándolo de nuevo, con más fuerza, gritando el nombre de su hijo, gritando al universo. El metal estaba demasiado caliente, el humo era demasiado espeso, y entonces todo acabó. El fuego se apoderó del vehículo con un rugido violento. Michael cayó de rodillas en el barro, con Ethan temblando a su lado. Había elegido, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción, y en ese momento, algo dentro de él se rompió. Algo que nunca se curaría del todo. Las paredes del hospital eran demasiado blancas, demasiado limpias. Hacían que Michael se sintiera como basura. Se sentó junto a la cama de Ethan, observando el pitido constante de las máquinas, tratando de no derrumbarse. Ethan tenía una conmoción cerebral, un brazo roto y quemaduras en el hombro, pero estaba vivo. Liam no. Se lo dijeron en el pasillo, un médico con ojos cansados y voz suave. Lo siento mucho. No ha sobrevivido. Michael no lloró al principio, solo asintió con la cabeza. Se quedó mirando. Su mente no le permitía sentirlo. Todavía no. El funeral fue pequeño. Volvió a llover. Ethan no dijo nada. Michael se quedó de pie, como una estatua, junto al pequeño ataúd, incapaz de respirar mientras bajaban a la tierra la sudadera azul favorita de Liam. Mantuvo las manos apretadas todo el tiempo, como si, al soltarlas, el mundo se derrumbara por completo. De vuelta en casa, Ethan se encerró en sí mismo. Apenas comía, apenas miraba a su padre. Cuando lo hacía, era con ojos que hacían preguntas que Michael no podía responder. Una noche, Ethan lo susurró. «Tú lo abandonaste, papá». Michael lo sintió como una puñalada en el pecho. A partir de ese momento, empezó a desaparecer. Primero emocionalmente, luego físicamente. Dejó de ir al trabajo. Perdió a sus clientes, se quedó sin dinero, las facturas se acumularon, el casero dejó de ser paciente, la cocina se quedó en silencio, las risas desaparecieron, intentó disculparse, explicar. No hubo tiempo. Pero, ¿cómo le dices a tu hijo superviviente que lo elegiste a él, que esa decisión te persigue en cada respiración? Michael empezó a beber. No por placer, sino para acallar el eco de la voz de Liam en sus sueños, para silenciar la imagen del fuego, el calor, el sonido del metal chisporroteando al derretirse, el silencio que siguió. Ethan empezó a dormir en el sofá. Tenía la mochila siempre preparada. Pasaba más tiempo en casa de un amigo que en la suya. Michael le dejaba. No podía mirarle a los ojos. Una noche, Michael entró a trompicones en la antigua habitación de Liam, que no había tocado nadie desde el funeral. Los juguetes seguían en la estantería. El dibujo que había hecho para el Día del Padre estaba pegado a la pared. Michael se derrumbó sobre la cama y abrazó un oso de peluche gastado que Liam solía llevar a todas partes. Y finalmente lloró, fuerte, feo. Años de dolor, culpa y furia salieron a borbotones de su interior. Gritó contra la almohada, golpeó el colchón, le pidió a Dios, a Emily, a cualquiera, que se lo devolviera, que le diera otra oportunidad. No hubo respuesta, solo silencio. Ese silencio familiar y sofocante. El mismo que llenaba el coche antes del incendio, el mismo que llenaba el pasillo después de las palabras del médico, el mismo que lo envolvía ahora, en la habitación que nunca volvería a resonar con la risa de Liam. Pensó en acabar con todo, escribió una nota, la dobló con cuidado, la dejó sobre la mesa de la cocina. Pero antes de poder llevarlo a cabo,
Oyó algo. Una puerta, pasos. Ethan. Había llegado a casa temprano. Vio la nota. La leyó. No dijo nada. Se quedó allí de pie. Michael miró a su hijo. Lo miró de verdad. Y se dio cuenta de que si se marchaba, Ethan se quedaría solo. Completamente solo. Y aunque Ethan no pudiera decirlo, seguía necesitando un padre. Aunque ese padre estuviera destrozado. Si este momento te hace sentir algo, tómate un segundo para darle a me gusta al vídeo y compartir tus opiniones en los comentarios. No estás solo, y tus palabras pueden ayudar a alguien más a sentirse comprendido. A veces, las historias más pequeñas que compartimos pueden crear las conexiones más profundas. Sanemos juntos. La carta permaneció sobre la mesa durante días. Ni Michael ni Ethan la mencionaron, pero algo cambió en el silencio que siguió. No era perdón, todavía no, pero era reconocimiento, un silencioso reconocimiento de que el dolor no era unilateral, de que ambos se estaban ahogando, solo que en aguas diferentes. Una semana después, Michael visitó el cementerio solo. El cielo estaba nublado y el viento le azotaba la chaqueta. Se sentó junto a la tumba de Liam, cuya lápida aún estaba demasiado nueva, demasiado limpia. «No sé cómo hacer esto», susurró. «Le estoy fallando, Lee. Le estoy fallando a tu hermano». Le temblaban las manos mientras sacaba algo del bolsillo, un dibujo doblado, el que Liam le había hecho para el Día del Padre. Eran figuras de palitos cogidos de la mano, con caras sonrientes. Encima, con letras temblorosas escritas con lápices de colores, decía: «Yo, papá, Ethan y mamá en el cielo, juntos para siempre». Michael rompió a llorar. No era justo, pero en ese momento recordó algo que Liam solía decir cada vez que tenían un mal día. «Tú siempre lo arreglas, papá, siempre encuentras la manera». Esa frase le impactó como una ola. Había olvidado quién era. No era solo el hombre que había tomado una decisión imposible. Era el hombre que había criado a 2 niños con todo lo que tenía, que había cumplido la promesa que le había hecho a Emily durante todo el tiempo que pudo, que una vez les había hecho creer que todo lo que se rompía se podía arreglar. Quizá esto no se pudiera arreglar, pero quizá no tenía por qué seguir roto. Esa noche, Michael encontró a Ethan en el salón con los auriculares puestos y los ojos enrojecidos por el llanto. Se sentó a su lado, sin saber si podía hacerlo. «No espero que me perdones», dijo, «pero sigo siendo tu padre y quiero volver a intentarlo. Si me dejas». Ethan no respondió de inmediato, pero, tras una larga pausa, se quitó los auriculares y dijo simplemente: «Vale». Esa única palabra lo decía todo. No era una cura, pero era el comienzo de algo. Al día siguiente, Michael encontró un grupo de apoyo para personas en duelo en su localidad. Se reunían los jueves por la noche en una pequeña iglesia. No tenía intención de hablar, solo de escuchar, de sentarse en una sala con otras personas que conocían el peso de la pérdida. No esperaba encontrar al pastor Ray, un hombre de voz suave que había perdido a su hija en un accidente de coche años atrás. Sus palabras no intentaban arreglar nada, solo hablaba desde el dolor. «No tienes que superarlo», dijo Ray, «solo tienes que vivir con ello». Michael escribió esa frase, porque tal vez, solo tal vez, ese era el camino a seguir. Michael no cambió de la noche a la mañana, pero apareció. Todos los jueves por la tarde entraba en el pequeño sótano de la iglesia y se sentaba en la misma silla de metal, en la tercera fila desde atrás. A veces hablaba, a veces solo escuchaba, pero nunca faltó a una reunión. Llevaba consigo las palabras del pastor Ray como una brújula. No tienes que superarlo, solo tienes que vivir con ello. En casa, las cosas eran frágiles, pero estaban cambiando. Michael volvió a preparar el desayuno, pequeñas cosas. Tortitas los sábados, huevos revueltos que Ethan apenas tocaba, pero no rechazaba. Empezó a limpiar la habitación de Liam, poco a poco, pieza a pieza, sin borrarlo.
solo haciendo espacio para que el dolor pudiera respirar. Una tarde, Michael llamó suavemente a la puerta de Ethan. «Estaba pensando», dijo. «¿Te apetece dar una vuelta en coche?» «Solo salir de casa». Ethan dudó, luego asintió con la cabeza. No hablaron mucho durante el trayecto. Michael puso una de las listas de reproducción favoritas de Liam en silencio. Sonó una canción que hizo que Ethan se estremeciera. Extendió la mano para saltarla, pero se detuvo y dejó que sonara. Fue la primera vez que Michael vio lágrimas en los ojos de su hijo desde el funeral. Ninguno de los dos dijo una palabra. Pero en ese silencio, algo sagrado pasó entre ellos. Un dolor compartido. Una grieta que se abrió en el muro que los separaba. Después, empezaron a salir juntos por las tardes. No todas las noches, solo cuando el ambiente era propicio. A veces Ethan hablaba de la escuela, de lo raro que era volver, de la profesora que se esforzaba demasiado por ser sensible. Michael escuchaba. No intentaba arreglar las cosas, solo escuchaba. Una tarde Ethan se detuvo en seco y miró a su padre. «¿Por qué me elegiste a mí?» Michael se quedó paralizado. Se le hizo un nudo en la garganta. «Yo no te elegí, Ethan. Yo te alcancé y tu cinturón de seguridad se soltó. Eso es todo. Si hubiera sido al revés...» Ethan bajó la mirada. «Lo sé, fue lo más parecido a la paz que habían tenido en meses». Michael volvió a escribir. Llenó cuadernos con cartas que nunca enviaría. A Emily, a Liam, a la versión de sí mismo que había perdido en el incendio. No sabía si le ayudaba, pero le mantenía con los pies en la tierra. Honesto. Él y Ethan establecieron una nueva regla. Una comida juntos, sin teléfonos. No se trataba de la comida. Se trataba de no alejarse el uno del otro. No se reían como antes, pero a veces, cuando el silencio entre ellos se suavizaba, respiraban juntos. Y por ahora, eso era suficiente. El progreso, como Michael aprendió rápidamente, no era una línea recta. Algunos días parecían casi normales. Otros, como caminar descalzo sobre cristales. Había mañanas en las que Ethan apenas hablaba, pasando junto a su padre con una mirada que aún le culpaba. Y había noches en las que Michael se quedaba despierto, mirando la luz del pasillo bajo la puerta de Ethan, preguntándose si su hijo lloraba en silencio como él. Uno de los reveses más duros llegó de forma inesperada. Estaban en el supermercado, reponiendo productos básicos. Pasó una familia, 2 niños de la edad de Ethan, jugando a luchar cerca del pasillo de los cereales. Uno de ellos se rió de una manera que se parecía tanto a Liam que Ethan se quedó paralizado. Dejó caer la caja que sostenía. Michael se giró justo a tiempo para ver la cara de su hijo, no de miedo, sino de furia. «¿Por qué él?», gritó Ethan con voz temblorosa. «¿Por qué no yo?». Michael intentó alcanzarlo, pero Ethan retrocedió. «Odio esto. Odio ser el único que ha sobrevivido». Michael se quedó destrozado, no por las palabras, sino porque sabía exactamente cómo se sentía. Dejaron todo en el carrito. Condujeron a casa en silencio. Esa noche, Ethan cerró la puerta con llave. Michael se sentó fuera, de espaldas a la madera, susurrando disculpas a un niño que quizá nunca lo perdonaría del todo. Pero a la mañana siguiente, Ethan bajó las escaleras. Se sentó a la mesa. Comió en silencio. Era su forma de decir, «Sigo aquí». Y eso fue suficiente para seguir adelante. Empezaron a asistir a terapia familiar. La doctora Bennett era paciente, de voz suave, nunca presionaba demasiado. Les ayudó a poner nombre a cosas que habían enterrado. Culpa, resentimiento, miedo. A veces, Ethan solo decía 3 palabras en una sesión. Otras veces, soltaba más de lo que Michael creía que había dentro de él. Michael también empezó a abrirse. Sobre su propia culpa. El momento del incendio. La forma en que la voz de Liam todavía lo perseguía. La doctora Bennett nunca ofrecía respuestas fáciles, solo un espacio para sentir sin juzgar. Con el tiempo, empezaron a hacer voluntariado juntos en un centro local de duelo.
solo pequeñas cosas, colocar sillas, organizar la comida, pero eso le daba un sentido a su dolor. Michael veía un orgullo silencioso en Ethan cuando los niños más pequeños lo miraban con admiración, cuando los padres le saludaban con la cabeza y con una mirada comprensiva. Una tarde, mientras recogían después de una sesión, Ethan se volvió hacia su padre y le dijo en voz baja: «Creo que a Liam le habría gustado esto». Michael asintió con la garganta demasiado apretada para hablar, porque en el fondo él también lo creía. No era una curación como la que la gente imaginaba, no era un amanecer después de una tormenta, era más como aprender a respirar bajo el agua, a vivir con la presión, a llevar el peso, pero ahora lo llevaban juntos, y eso lo cambiaba todo. Todo empezó con una caja. Un sábado por la mañana, Michael encontró a Ethan sentado en el ático, rodeado de viejos álbumes de fotos y el guante de béisbol de Liam. El polvo flotaba en el aire como fantasmas de otra vida. En su regazo había una caja de zapatos cerrada con cinta adhesiva. «Quiero enterrarla», dijo Ethan, con la mirada fija en el suelo. Una cápsula del tiempo, solo para él. Michael se sentó a su lado, sin saber si hablar. «Él solía decir que quería dejar algo atrás», continuó Ethan, «así que quiero ayudarle a hacerlo». La llenaron juntos. Un dibujo que Liam había hecho de su familia, figuras de palitos cogidos de la mano. Un coche de Hot Wheels, rayado y astillado por años de choques. Una carta que Michael escribió, doblada con cuidado. Y uno de los viejos cómics de Ethan, con las páginas dobladas y gastadas por el uso. Lo enterraron bajo el viejo roble del parque donde solían jugar los niños, sin ceremonia. En silencio, después de apisonar la tierra, Ethan miró a su padre. «¿Puedo preguntarte algo?» Michael asintió. «¿Lo querías más a él?» La pregunta le golpeó como un puñetazo en el pecho, pero Michael no se inmutó. «No», dijo en voz baja, «os quería a los dos con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué a mí?» La voz de Ethan se quebró. «¿Por qué me salvaste?» Michael respiró hondo. Era el momento que había temido y por el que había rezado. «Porque alcancé tu cinturón y se soltó. Eso es todo. No hubo tiempo para pensar. Si hubiera sido el de Liam el que se soltara primero, lo habría agarrado. No elegí Ethan. Solo reaccioné». Ethan apartó la mirada. «Pero tú vives con eso, todos los días». Michael tragó saliva. «Sí, así es». Hubo una larga pausa. Entonces Ethan dijo algo que derribó lo que quedaba de las defensas de Michael. «Me alegro de que fuera yo». A Michael se le quebró la voz. «No tienes por qué decir eso». «No», le interrumpió Ethan. «Lo digo en serio, porque si hubiera sido yo, no creo que tú siguieras aquí, pero tú seguiste adelante. Por mí. Eso es lo que importa». Las lágrimas brotaron de los ojos de Michael mientras abrazaba a su hijo. No fue dramático, no fue ruidoso, fue tranquilo, como la mayoría de los momentos importantes. Una liberación, un comienzo. Esa noche se sentaron juntos en el porche trasero, viendo cómo el sol se ocultaba entre los árboles. Por primera vez en casi un año, Michael se permitió exhalar sin culpa. Semanas más tarde, el pastor Ray los invitó a hablar en el grupo de apoyo. Michael dudó al principio. «¿Qué podría decir?», preguntó. «Solo la verdad», respondió Ray. «Eso es más que suficiente». Cuando llegó el día, Michael se paró frente a una docena de padres afligidos. Le temblaban las manos, pero no la voz. Habló sobre el incendio, la decisión, el silencio que siguió y la lenta recuperación. Luego habló Ethan, sobre ser el único que había sobrevivido, sobre odiarlo, sobre aprender a perdonarse a sí mismo y a su padre. No había ni un solo ojo seco en la sala. Después, una madre se acercó a ellos con su hijo adolescente. Había perdido a su hermana. Ethan habló con él durante casi una hora. Michael observaba desde la distancia con algo que se hinchaba en su pecho
y que parecía orgullo, pero más profundo, como una esperanza con raíces. Los dos ya no solo estaban sobreviviendo, estaban ayudando a otros a sobrevivir también. Y por primera vez, el peso no parecía tan imposible de llevar, porque no lo llevaban solos. El dolor no sigue un guión. No le importa el tiempo, la lógica o la justicia. Llega sin invitar, se instala en el centro de tu vida y te desafía a moverte a su alrededor. Para Michael, la lección no era superar el dolor, sino sobrevivir con él. Hacerle un hueco, dejarlo respirar para que no lo envenenara todo. Aprendió que el silencio podía ser tan peligroso como el fuego, que no decir las palabras «te echo de menos», «estoy sufriendo», «necesito ayuda», podía dejar un vacío tan profundo como el que dejaba la pérdida. Pero la mayor lección la aprendió de Ethan, de la forma en que se permitió sentir, gritar, cuestionar, enfadarse, y aún así quedarse, reconstruir. Michael empezó a comprender que el amor no se demuestra con grandes gestos, sino con la tranquila decisión de seguir ahí, una y otra vez, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Ya no buscaba cerrar el capítulo. Esa palabra le parecía ahora deshonesta. Esta historia nunca se cerraría. Liam siempre formaría parte de sus vidas. Pero ahora esa parte no tenía por qué ser solo dolor. Podía ser recuerdo, gratitud, incluso amor. El peso seguía ahí, pero ahora tenía sentido. Un año después, Michael y Ethan no solo habían sobrevivido, habían evolucionado. Su hogar era diferente ahora. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque se le había dado un lugar. La foto de Liam seguía en la repisa de la chimenea. Su habitación se había convertido en un espacio tranquilo, en parte rincón de lectura, en parte rincón de reflexión, lleno de luz suave y recuerdos. Ethan, que antes permanecía en silencio, sumido en su tristeza, comenzó a hablar en colegios y grupos juveniles. Hablaba de la pérdida, de la ira, de aprender a seguir adelante cuando nada tiene sentido. Los adolescentes le escuchaban porque no hablaba como un experto. Hablaba como alguien que entendía lo que significaba llevar un corazón roto en la mochila. Michael siguió trabajando, pero con un nuevo propósito. Empezó a trabajar como voluntario a tiempo completo en el centro de duelo, ayudando a padres que habían perdido a sus hijos. Algunos días eran muy duros, otros traían una luz inesperada. Momentos de conexión, historias compartidas mientras tomaban un café, lágrimas que ya no era necesario ocultar. Nunca se consideró curado, nunca lo haría, pero volvía a estar completo. No era el mismo hombre que había sido, pero quizá era más fuerte, más compasivo, más presente. Honraron a Liam no solo recordándolo, sino permitiendo que su ausencia inspirara conexión, servicio y amor. Ese fue su legado, y ahora también el de ellos. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tus hijos? Es una pregunta que ningún padre debería enfrentarse jamás. Una pesadilla para la que nadie puede prepararse. Y, sin embargo, para Michael, ese momento llegó, y lo cambió todo. Esta historia no trata solo de la pérdida, trata de lo que ocurre después, de la culpa que llevamos dentro, del silencio en el que nos sumimos y de la fuerza que hace falta para afrontar un día más cuando parece imposible. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho pensar, llorar o reflexionar, queremos saberlo. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible? ¿Alguna vez has llevado un dolor tan profundo que ha moldeado tu personalidad? Comparte tu historia en los comentarios. Puede que alguien necesite leerla. Y si crees que historias como esta pueden ayudar a otros a sanar, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Así es como seguimos sacando a la luz estos viajes reales, crudos y poderosos. Porque a veces el peso de nuestras decisiones es precisamente lo que ayuda a otra persona a mantenerse en pie. Gracias por estar aquí.
Nos vemos en la próxima historia.